desde la Federación Española de Municipios y Provincias y concretamente de la Red Española de Ciudades Saludables, queremos darle la bienvenida a este webinar de entornos cardiosaludables y cardioprotegidos. La jornada tendrá una duración de 1 hora aproximadamente y a petición de los ponentes nos indican que cualquier tipo de duda la pueden ustedes, los micrófonos permanecen cerrados, pero sí pueden escribirlo en el chat, entonces se les va a ir dando respuesta a las cuestiones que pueden ir surgiendo. También queremos indicarles que la persona, la ponente de Alcalá de Henares, por distintas no podrá asistir a la jornada de hoy. Entonces, ese apartado de ejemplo de ciudad cardiosaludable será expuesta por los ponentes de hoy, ¿de acuerdo? Tanto por el doctor, por la doctora, como las compañeras o la compañera que realizará la exposición sobre el ejercicio práctico. En este sentido, sí que queremos decir de que esta jornada tiene lugar en el marco del convenio de colaboración entre la REX de esta federación con la Fundación Española del Corazón y antes de nada, bueno, quiero ceder la palabra al doctor Andrés Íñiguez Romo, presidente de la Fundación Española del Corazón. Porque, sobre todo les queremos agradecer la puesta en marcha de esta jornada. Doctor, por favor. Bueno, el que tiene que agradecer soy yo, por de alguna manera ser sensibles y hacerse eco de la necesidad de concienciar sobre lo que es el impacto de la enfermedad cardiovascular y la necesidad de promover hábitos cardiosaludables y controlar los factores de riesgo. Y yo creo que nada más cercano a los ciudadanos que los entornos donde uno vive, y ojalá todas las ciudades tuviesen planes para considerarse como ciudades cardiosaludables e incluso cardioprotegidas. De forma que intentaremos darles la visión que tenemos y las condiciones que la Fundación Española del Corazón ha establecido para nombrar una ciudad como cardiosaludable o un área como cardioprotegida, y esperemos que les sean útiles a todos ustedes y que se impliquen en el desarrollo de todos estos programas que en el fondo pues a lo único que benefician es a los ciudadanos y que aumentan su calidad de vida y también su número de años de vida. Muchas gracias, doctor. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con la ponencia, con la presentación que va a realizar la doctora Marisol Bravo Amaro, que es jefe de sección de rehabilitación cardíaca y prevención cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Marisol nos va a hablar, la doctora Bravo nos va a hablar de lo que es una ciudad cardiosaludable, de su impacto social en las enfermedades cardiovasculares y la valoración del riesgo cardiovascular en la población, así como los criterios que se deben tener en cuenta para considerar una ciudad cardiosaludable. Doctora, si le parece, comparto con usted. Muy bien. Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos del doctor Íñiguez y sobre todo por haberme invitado y tener el placer de participar de esta experiencia que sin ninguna duda y como ahora veremos en los próximos minutos tiene una relevancia y un gran impacto probablemente cuando se acometen determinados proyectos. Entonces, si es tan amable, porque no veo mi presentación, si es tan Sí, amable de ahora compartirla. mismo. Cuando quiera. Muy bien, a ver si... En modo presentación, faltaría darle aquí abajo. Aquí estaba en modo presentación. En la esquina derecha inferior, aquí justo, ¿sí? Sí. ¿Lo Ahí. ven ahora en modo presentación? No. Lo tengo yo puesto en la pantalla, modo presentación. Vamos a ver ahora. Ahora, sí, Perfecto. correcto. Gracias. Muy bien, pues nada, usted. Entonces, en los próximos minutos vamos a ver un poquito estos 3 puntos. Por una parte, el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares a día de hoy en el mundo general y más particular a nivel local. También veremos cómo hacer la valoración del riesgo cardiovascular en la población y, por último, pues qué criterios FEC se establecen para poder considerar una ciudad cardiosaludable de una manera más concreta, ¿vale? De tal manera que
Pasamos a la siguiente, si estará amable. En los próximos minutos vamos a ver estos puntos. Como digo, con el detalle de primero ver un poquito el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares y el riesgo a nivel poblacional. Luego veremos los objetivos que se plantean con este proyecto para poder convertir ciudades en cardiosaludables, cuáles son esos criterios y cómo se acometería o cómo se llevaría a cabo la implementación y el desarrollo de este proyecto y finalmente unas breves conclusiones. Pasamos a la siguiente. Siguiente. En cuanto al primer punto, en el impacto de las enfermedades cardiovasculares, y puede ir pasando a medida que voy hablando, si es tan amable, pues es evidente que son casi 20 millones de muertes a nivel anual, estos son datos del 2022, y esto representa un 32% de todas las muertes a nivel mundial, según la OMS, de las cuales hasta el 85% eran debidas a muertes cardíacas o por ictus, es decir, enfermedades cardiovasculares. Dos tercios, o sea, el 75% de todas las muertes cardiovasculares ocurren sobre todo en países de bajo medio nivel económico, lo cual ya nos está diciendo que hay más cosas que tienen influencia en esta ocurrencia y que además se puede prevenir. De entre estos 18 millones de muertes prematuras por debajo de los 70 años, hasta casi el 40% fue por enfermedad cardiovascular. Y es impepinable que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, prácticamente el 80%, se pueden prevenir cuando abordamos adecuadamente el control de los factores de riesgo cardiovascular, tanto los conductuales, que son aquellos que van más ligados al estilo de vida y a la conducta, como puede ser el tabaquismo, el consumo de tóxicos, el sedentarismo, la obesidad o una dieta poco saludable, como un exceso de sal, grasa o azúcar, como también lo es la contaminación que tan presente tenemos los que aquí estamos esta mañana. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué costes tiene estas enfermedades cardiovasculares? Pues tiene unos costes tanto directos, que fíjense que ascienden a 100 millones de dólares previsiblemente para el 2030. Estos son datos del 2021 de la Organización Mundial de la Salud, como también tienen costes indirectos, porque la enfermedad cardiovascular causa pérdidas de productividad a nivel empresarial que se estima en torno a un 5-10% del PIB de algunos. Estos también son datos que voy referenciando. Pasamos a la siguiente. Las personas que tienen enfermedad cardiovascular tienen una afectación real y una reducción en la calidad de vida tan similar como puede tener el impacto de una enfermedad como es el cáncer, ¿no? Solo que socialmente es, digamos, como más aparente o todo el mundo tiene más presente desde el punto de vista de la concienciación de enfermedad, la reducción de calidad de vida, el impacto que tiene enfermedades como el cáncer y tienen menos presente el impacto que tienen sobre la calidad de vida en la enfermedad cardiovascular, porque en algunos casos es un poco menos visible, pero no, digamos, a nivel individual, como aquí se puede ver en el siguiente punto. Se estima que entre un 40 y un 50% de los que sobreviven a un infarto de miocardio, aunque aparentemente tengan una vida normal porque se quedan asintomáticos, sufren de depresión, con los consiguientes impactos que tiene esto en la calidad de vida, así como a nivel laboral y de productividad. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a desigualdades en salud, pues la enfermedad cardiovascular afecta de una manera desproporcionada a aquellas poblaciones que tienen bajos ingresos e incluso en ciertos grupos étnicos que tienen, por tanto, más tasa de mortalidad y esto está también claramente documentado, ¿no? Que hay personas de color negro, por ejemplo, que tienen mayor mortalidad. Enseñar otros subgrupos poblacionales como son los emigrantes, especialmente aquellos refugiados que sabemos que tienen también un elevado riesgo cardiovascular y merece especial atención las mujeres y también la disforia de género que tiene una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y además cuando aparece la enfermedad cardiovascular en esta subpoblación tiene un peor pronóstico, así como los sujetos que sufren enfermedad mental que también conlleva un incremento de riesgo cardiovascular. Pasamos a la siguiente. Esto nos lleva, una vez que nos hemos posicionado y vemos un poco el impacto que tienen en general, así como las desigualdades que existen, vamos a ver cómo valoramos el riesgo cardiovascular
a nivel de la población. Es evidente que primero hay que hacer una buena valoración de los factores de riesgo cardiovascular. Estos pueden ser modificables, que incluyen prácticamente el 80% de las enfermedades cardiovasculares prematuras, lo cual es una suerte, porque esto implica que si son modificables pueden corregirse y permite prevenirse a través de esta modificación de factores de riesgo cardiovascular. Son factores de riesgo que todos conocemos, como la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el consumo de tóxicos, la diabetes, sedentarismo, obesidad. En cambio, hay otros factores de riesgo que son ya no modificables, como es la edad o la historia familiar, que es algo ya más inherente a la carga genética de las propias personas y que, bueno, que tiene más impacto en personas mayores de 65 años y que con nuestras acciones pues no podríamos impactar sobre estos factores de riesgo puesto que no son modificables. Sí que tenemos un 80% y este tiene que ser nuestro foco. Tenemos un 80% de prevención de ocurrencia de enfermedades cardiovasculares incidiendo sobre los factores de riesgo cardiovascular modificable y esto está estudiado y tenemos argumentos en referencias bibliográficas al respecto. ¿Y cómo debemos estratificar o estimar el riesgo cardiovascular que tienen sujetos sanos que todavía no han tenido una enfermedad cardiovascular? Bueno, pues las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología nos recomiendan que lo estudiemos a través de unas tablas, de unos scores, que sería en este caso el score 2 para aquellos sujetos entre 40 y 69 años y que le apliquemos las tablas score 2 o P en aquellos sujetos que tienen mayor o igual a 70 años. Esta sería la forma correcta. Hay una serie de parámetros para poder meter en esas tablas que debemos conocer, como es la edad del sujeto, si es hombre o mujer, la tensión arterial sistólica que tiene y el colesterol no HDL, que son valores tanto de tensión como analíticos que debemos incorporar para poder estimar cuál es la probabilidad de tener un evento cardiovascular mortal o no mortal a 10 años de ese sujeto. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto ya nos posiciona en el tercer punto y ya vamos concretando un poco con respecto al proyecto de convertir ciudades en cardiosaludables. En primer lugar, vamos a ver un poco los objetivos, ¿no?, que tenemos. Bueno, pues es bastante consabido que para hacer un abordaje poblacional hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo los factores de riesgo cardiovascular. Y en este sentido sabemos que el conferir dentro de la infraestructura urbana al menos un 10% de espacios verdes cuando de alguna manera se diseña una ciudad, el convertir un 10% de espacios verdes puede influir positivamente en la salud pública. Es más, ciudades que tienen infraestructuras para el uso de bicicletas con carril bici, por ejemplo, ha visto un incremento, se ha correlacionado con un incremento de hasta un 20% en el uso de estas bicicletas, lo cual corrige de una manera importante el sedentarismo y por ende la obesidad. También influyen las políticas de salud pública, el hecho de que existan dentro de esas políticas de salud pública pues determinadas regulaciones que afectan al consumo de grasas trans, restringiéndolas al máximo, por ejemplo, pues se ha visto que conlleva y se correlaciona con un consumo de hasta un 50% menos cuando se implementan este tipo de políticas. Por tanto, digamos, medidas que tienen un impacto, pero también lo es el acceso a la atención médica. Sabemos que cuando hay una buena disponibilidad de servicios de salud que están accesibles, esto puede reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular hasta un 25%, y esto es lo que hace en gran medida que algunos países de bajos recursos o con mala accesibilidad a los servicios médicos tengan un incremento en la mortalidad. Pero también, y no menos importante, lo es desde el punto de vista del abordaje poblacional, una buena educación comunitaria. Y en este sentido sabemos que la implementación de programas de sensibilización que dan lugar a un aumento del conocimiento en factores de riesgo cardiovascular hasta en un 40-60% de la población objetivo. Esto está estudiado. De la misma manera que luchar contra las enfermedades cardiovasculares sabemos que no requiere solamente de dar una charla de una manera puntual, sino que tiene que ser un enfoque integral, más transversal e incluso multidisciplinar. Y que sin duda hay que fomentar entornos cardiosaludables de una manera multimodal para poder tener impacto y reducir la incidencia de la enfermedad cardiovascular y para mejorar al final la calidad de vida a nivel comunitario, ¿no? Pasamos a la siguiente. Este es el motivo por el que
sabemos que hay múltiples publicaciones editadas y que han sido promovidas tanto por la Red Española de Ciudades Cardiosaludables aquí presentes como por la Federación Española de Municipios y Provincias e incluso también por el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad sobre cómo deberían planificarse ciudades cardiosaludables. Pero de alguna manera la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón pues ha tomado la iniciativa este proyecto que tiene medidas concretas de implementación, objetivos muy concretos para intentar perseguir pues esos entornos y esas ciudades y ciudades cardiosaludables, definiéndolas exactamente a qué vamos a llamar para utilizar un lenguaje común que todos podamos entendernos y sobre todo que sepamos hacia dónde dirigirnos y cuáles son los objetivos concretos que perseguimos. Y esto ha sido así porque somos una organización que cuenta con profesionales sanitarios que aportan ese conocimiento científico necesario y que tenemos esas iniciativas para implementar la prevención y buscar los objetivos de corrección, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos que buscamos? Pues hay un objetivo principal que básicamente es desarrollar una guía de actuación que esté orientada a conseguir que esa sociedad civil, ya sea ciudad o ya sea un entorno o incluso la persona a nivel individual, pues en última instancia adopte un estilo de vida que mejore y promueva su salud, es decir, que evite tener factores de riesgo cardiovascular o si los tiene, conseguir controlárselos para evitar que esto desencadene un evento cardiovascular que afectaría a su calidad de vida y a su productividad y incluso a su cuantía de vida. ¿Qué otros objetivos adicionales tenemos en este proyecto? Pues ya de manera más individualizada y concreta, uno, pues tenemos que concienciar a toda la sociedad civil sobre el impacto tan negativo que presentan las enfermedades cardiovasculares, que no es tan obvio, no es tan obvio. En segundo lugar, pues hay que promover estilos de vida cardiosaludables, hay que reducir la incidencia del tabaquismo activo, reducir la prevalencia que tenemos de sedentarismo que con las pantallas cada vez está más en auge, especialmente en la población infantil. Lleva no solo sedentarismo, sino una ocurrencia del punto siguiente, como es la obesidad, son dos puntos que están muy ligados. Hay que fomentar hábitos de alimentación cardiosaludable también. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues contribuir a un aumento en el porcentaje de supervivencia después de una parada cardíaca también. Esto se consigue sobre todo con, digamos, la otra pata de este proyecto, que es la de conseguir ciudades o entornos cardioprotegidos. ¿Y qué buscamos con ello? Pues dos objetivos concretos. Por una parte, formar a los ciudadanos que van a presenciar una parada, una parada cardíaca para poder buscar una masa crítica de rescatadores a nivel poblacional, ya sea en un supermercado, en una calle, en una parada de un autobús, que estén experimentados en las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y que puedan sacar al paciente de una parada cardíaca hasta que lleguen los medios sanitarios para continuar con un rescate más avanzado, y también que exista un buen uso de aparatos desfibriladores externos automáticos por parte de la población general para poder hacer una desfibrilación precoz en el caso de una parada cardíaca extrahospitalaria que sea subsidiaria de dar una descarga. Pasamos a la siguiente, por favor, que esto ya va al siguiente punto, que nos lleva a qué criterios concretos definidos por la Fundación Española del Corazón para que sea cardiosaludable. Pues aquí en este punto, pasamos a la siguiente, se considera que una ciudad es cardiosaludable si tiene un compromiso firme y escrito en que se compromete a promover y adaptar políticas que posibiliten estas acciones, que estén alineadas con este objetivo principal y estos objetivos adicionales que hemos explicitado. Y esto tiene que ir en distintos ámbitos de actuación, que son en concreto tres. Por una parte, en el ámbito del tabaquismo, y en este sentido nos apoyamos en que sabemos que hay campañas de control de tabaco que han conseguido reducir la prevalencia del tabaquismo hasta un 30%. El otro ámbito es el ejercicio físico. Queremos aumentar los niveles de actividad, cumplir con las recomendaciones mínimas de 150 minutos de actividad moderada a la semana, que esto podría evitar hasta más de 10.000 muertes prematuras al año, como así lo define la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. En cuanto a la alimentación, el adoptar una vida mediterránea, una alimentación con una dieta mediterránea, sabemos reducir el riesgo cardiovascular entre un 30 y un 40%. Pues en base a ello, pasamos a la siguiente, se define como una ciudad cardiosaludable cuando hay
una implementación en estos 3 ámbitos. Por razones de tiempo no voy, y para que no sea tampoco muy arduo, esto está en el documento bien desarrollado, pero existen, como pueden ver, dentro de cada ámbito, pues en el ámbito de tabaquismo existen muchas acciones, pues desde prohibir el vending en institutos, a prohibir, restringir el marketing del cigarrillo electrónico o fomentar las campañas educativas. Pasamos a la siguiente. Dentro del ámbito del ejercicio físico, pues también existen múltiples acciones concretas, pues desde animar al uso de las escaleras, hacer programas educativos en la comunidad, o incluso dentro de los parques biosaludables y de calistenia que están montados en las ciudades, pues hacer algo un poco más estructurado. Pasamos a la siguiente. Y en el ámbito de la alimentación, pues también hacer políticas de restricción en cuanto a legislación nacional para reducir al máximo el contenido del uso de grasas trans, o restringir en normativas locales pues la venta de comida y bebida rápida o bebidas alcohólicas o azucaradas, especialmente en el nicho más infantil. Pasamos a la siguiente. Y aquí es donde llegamos a la parte más concreta, importante, en que serían criterios FEC para considerar una ciudad cardiosaludable. 1. El cumplimiento de al menos 2 acciones de las descritas en cada uno de los ámbitos que he descrito, es decir, 2 en tabaquismo, 2 en ejercicio físico y 2 en alimentación. Y que además exista el desarrollo de que cada año al menos se desarrolle y se implemente una nueva acción de las mencionadas en cada una de esas acciones. Pasamos a la siguiente. Pasando ya al último punto que voy a desarrollar, cómo aterrizamos e implementamos y hacemos el desarrollo de este proyecto. Pasamos a la siguiente. El documento tiene bien desarrollado en cada uno de estos ámbitos, pues cuál va a ser la actuación, cuál va a ser el ámbito de su aplicación, cuál es la actividad específica, qué metodología vamos a acometer para implementarla. Pasamos a la siguiente. Como vemos en tabaco, siguiente, en tabaco actuaciones que podríamos acometer. Por razones de tiempo tampoco voy a entrar en detalles. Pasamos a la siguiente. Lo mismo en el ámbito del ejercicio físico. Para corregir el ritmo, pasamos a la siguiente. Lo mismo en el ámbito de la alimentación, y que va de acciones tan diversas como puede ser impacto de charlas e información en asociaciones de vecinos, a implementación en huertos urbanos, información sobre el contenido nutricional, o cartelería impresa o vídeos cortos en autobuses municipales. Pues acciones tan diversas como esa. Pasamos a la siguiente. Entonces, llegamos a este punto en el que es interesante que para que se acometa un proyecto de este tipo, no es imprescindible, es opcional, pero sin ninguna duda creemos que le da valor al proyecto, en una población determinada y comprometida con este proyecto, pues podríamos hacer, digamos, una cuantificación del impacto de este proyecto. Y para ello necesitaríamos valorar cómo está la situación basal de esa población, hacer un primer cuestionario sobre qué conocimientos tienen esas personas en salud con una muestra poblacional, valorarle sus parámetros de riesgo cardiovascular, pues con unas medidas antropométricas y de constantes básicas y sencillas, como es una toma de tensión, de peso, talla, el cálculo del índice de masa corporal, medirle el perímetro abdominal, hacer una determinación glucémica y de colesterol LDL, que muchas veces se puede hacer incluso con campañas comunitarias, con una determinación en el dedo capilar. Y esto todo a nivel de preimplantación de este programa cardiosaludable. Luego acometeríamos las acciones que se decidan en cada ciudad con una implementación de este proyecto, acometiendo las acciones que se decidan en estos 3 ámbitos, que pueden ser pues 2 en tabaquismo, o 3, 2 en ejercicio físico y 2 en alimentación, con esta implementación. Y luego, tiempo después, pues 4 o 6 meses después, o incluso un año, reevaluar a esta misma población, valorando si ha mejorado su respuesta en el cuestionario de sus conocimientos en salud, y si han mejorado desde el punto de vista saludable los parámetros de riesgo cardiovascular, es decir, su tensión arterial, su índice de masa corporal, su perímetro abdominal y su perfil glucémico o de colesterol, para poder medir y cuantificar de una manera objetiva el impacto que hemos tenido en la implementación de este proyecto. Pasamos a la siguiente. Y ya llegamos a las conclusiones finales, en que
Sin ninguna duda, las enfermedades cardiovasculares son causa fundamental de mortalidad en el mundo y que tienen un gran impacto en la calidad de vida y también en costes. Sin ninguna duda también tenemos la suerte de que se puede prevenir hasta un 80% la ocurrencia de enfermedad cardiovascular. Es decir, la prevención cardiovascular a nivel poblacional, reducciones importantes en la aparición de los mismos. Y aquí hay que hacer una buena visibilización de esto y campañas de difusión acorde para que haya una concienciación poblacional, porque nunca es tan agradecido como una prevención de la enfermedad, pero no si no se visibiliza y no se conoce. Y por último, que las ciudades son sin ninguna duda un buen entorno comunitario para implementar estas actividades cardiosaludables. Pasamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Y esto es todo. Muchas gracias. Está silenciada. Perdonad, he dejado de compartir la pantalla, ya creo, sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, doctora. La verdad que ha sido bastante interesante. Entonces, ahora, para no, sin más dilación, vamos a dar paso al doctor Andrés Íñiguez Romo, que nos va a realizar una presentación relativa a lo que es la ciudad cardioprotegida. Va a hablar del problema de la muerte súbita extrahospitalaria y de los criterios para considerar una ciudad cardioprotegida. Doctor, cuando quiera. No se oye. Doctor, está muteado. Ya puede hablar, Perdón, doctor. ¿me oyen ahora? Perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, pues miren, les decía que estos son los puntos en los que voy a concentrar mi charla, mis mensajes, fundamentalmente en dos ámbitos. Uno es por qué la iniciativa de áreas o de municipios o entornos cardioprotegidos y cuáles son sus componentes. No, voy a insistir muy poco en algo que ya la doctora Bravo les ha comentado, pero no es baladí que lo repitamos y que tomemos conciencia del impacto tan negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares si queremos prevenirlas, porque la verdad es que el impacto en términos de mortalidad, de morbilidad, de costes, de años ajustados de incapacidad, de ingresos hospitalarios, de pérdida de años de vida es enorme. Y desde luego, en mi opinión, y hemos hecho encuestas al respecto, desde luego la sociedad civil, los ciudadanos, en modo alguno están concienciados de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados y que su impacto, desde luego, es enorme. Quizás, obviamente, la enfermedad cardiovascular parece que tiene un menor impacto cardiovascular que el cáncer, porque uno se muere o se puede morir de repente, pero desde luego en costes económicos, sociales, en vidas, en enfermedad y en asistencia sanitaria, desde luego son el primer problema. Y fundamentalmente, de todas las patologías, la cardiopatía isquémica es la que se lleva la palma. Y esto es malo, pero a la vez es bueno, porque como les decía la doctora Bravo, en el 80% de los casos con las actividades preventivas y de promoción de salud podríamos evitarlo. ¿Por qué nos concentramos en la patología isquémica
fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la muerte súbita se produce en pacientes con cardiopatía isquémica, sino en otras patologías. Pero fíjense que una de las patologías, como es el infarto agudo de miocardio, que es la patología por excelencia digamos, de patología coronaria, de enfermedad coronaria, pues mueren cada año pues entre 68.000 y 100.000 casos, no mueren, tienen infarto de miocardio en España esta cantidad de personas, fundamentalmente en los hombres un poquito más jóvenes, entre los 40 y los 50 años, y en las mujeres a partir de los 50 a 60 años. La mortalidad hospitalaria ha descendido mucho porque se tratan mejor, se tratan mucho más precozmente, con terapias mucho más efectivas, pero no olviden que 1 de cada 3 pacientes fallecen antes de recibir atención hospitalaria aún hoy día. Y desde luego las mujeres no están muy favorecidas porque incluso mueren más que los hombres. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de estas cosas que no creo que seamos tan conscientes de ellas. Y se estima que en España pues se producen anualmente unas 52.000 paradas cardíacas extra, de ellas 30.000 a nivel extrahospitalario, es decir, en la calle, en los ciudadanos que teóricamente están sanos. Y desgraciadamente en la calle las posibilidades de sobrevivir a una parada cardíaca pues oscilan entre el 5 y el 10%. En España estamos aproximadamente en el 8%. Y la realidad es que la única manera de aumentar la supervivencia tras una parada cardíaca extrahospitalaria es iniciar una reanimación cardiopulmonar básica lo más precozmente posible, de forma que cada minuto que pasa sin iniciar una reanimación cardiopulmonar básica aumenta la mortalidad. Es decir, cada minuto que pasa se reduce la supervivencia en un 10%. Fíjense si es relevante iniciar una reanimación básica cuando somos testigos, presenciamos o ocurre una parada cardíaca extrahospitalaria. Y la única manera que se ha demostrado que se aumenta la supervivencia, como digo, es instaurar programas en las ciudades, en los entornos, para poder desfibrilar a estos pacientes, iniciar una reanimación básica, con lo cual la supervivencia aumenta entre un 30 y un 50%. Esto significa que podríamos salvar miles de vidas al año si iniciásemos y estuviésemos capacitados y dotados de los elementos necesarios para hacer una reanimación básica y una desfibrilación precoz. De hecho, este margen para la supervivencia es amplio, y las medidas que se han demostrado más eficaces para aumentar los índices de supervivencia tras una parada extrahospitalaria es formar a la población general en que sepan reconocer cuándo se produce una muerte súbita, formarlos en que sean capaces de proporcionar técnicas de soporte vital básico y aplicarlas, activar e implementar la asistencia a la parada llamando a los servicios de emergencia al 061 o 112, dependiendo de la comunidad, instalando desfibriladores externos semiautomáticos en lugares públicos, aplicando las nuevas tecnologías a la atención de la parada y también disponiendo de registros públicos de muerte súbita. ¿Qué componentes de la iniciativa de áreas cardioseguras se tiene y se contempla desde la Fundación Española del Corazón? Bueno, nuestro programa de áreas cardioseguras pretenden esto: fomentar y reconocer aquellas áreas o espacios físicos que cuentan con elementos materiales y con el personal necesario para atender una parada cardíaca de manera satisfactoria. Y en el fondo esto solo implica el saber realizar correctamente una reanimación básica y poder acceder a un desfibrilador semiautomático, que es lo único que posibilitará que la supervivencia se incremente y se multiplique, como les he dicho, de un 8 pues a un mínimo 30%. De forma que el fin es conseguir una asistencia precoz mediante una reanimación cardiopulmonar básica por parte de cualquier ciudadano que sea testigo de una parada cardíaca, y por tanto aumentar las probabilidades de supervivencia. Y se considera que una organización es cardiosegura si tiene un compromiso firme, lo mismo que para los ámbitos cardiosaludables, y por escrito, para promover y adoptar políticas que posibiliten actividades acordes a este objetivo. De forma que pretendemos que al menos en el 80% de las paradas cardíacas extrahospitalarias se pueda disponer de un desfibrilador automático en una distancia inferior a 3 minutos del sitio donde se produce la parada, siendo aconsejable pues que exista una dotación de desfibriladores de aproximadamente 1 por cada 1.000 habitantes en el ámbito que se desee considerar como cardioprotegido.
Esta dotación se debe señalizar de manera precisa para que todo el mundo sepa dónde está ese desfibrilador, los teléfonos de emergencia, y disponer de una cartelería explicativa que divulgue en los medios accesibles a la población pues lo que es la cadena de supervivencia y el uso de los desfibriladores semiautomáticos, y idealmente pues contar con un personal con formación homologada para que proporcione esta reanimación básica y que actúen como rescatadores hasta que los servicios de emergencia puedan llegar y continuar con una reanimación avanzada. Nuestro programa de la Fundación ofrece además mantener y verificar periódicamente las instalaciones y el equipamiento para asegurar permanentemente el buen funcionamiento de cada desfibrilador. No se trata de comprar un desfibrilador, colocarlo y olvidarse de él, sino de asegurarse de que está permanentemente y correctamente bien funcionante, asegurar que son accesibles, es decir, no se trata de comprar un desfibrilador y colocarlo en un armario o en una dependencia interna de cualquier organismo, sino de que esté disponible para la población civil en la calle, y disponer de los protocolos específicos de atención y evacuación, incluso hacer simulacros e implantar el uso de una aplicación que hemos desarrollado en la Fundación Española del Corazón, que se denomina Ariadna, en el caso de ser testigo de una parada cardiorrespiratoria, y que se ha hecho en colaboración con la Cruz Roja, y les comentaré un poco más en extenso en las siguientes diapositivas. De forma que la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón pues actúan como avalista y como garante de esta consideración del entorno cardioseguro, y van a aportar pues la documentación, el conocimiento necesario para hacer factible esta implantación y su desarrollo, y la colaboración con los profesionales de la cardiología, que como decía la doctora Bravo, pues somos los que tenemos el conocimiento y los que hacemos factible la consecución de los objetivos que se plantean, y las que podemos impartir formación e información pues más acorde al tema considerado. Y luego los modelos de dotación de desfibriladores semiautomáticos pues dependen de acuerdos de colaboración con empresas externas que son fácilmente implementables. De forma que la empresa con la que se hace este programa, pues la propuesta de cardioprotección es aportar el material, sea en un formato o en tótem como columna de cardioprotección, analizar los consumibles, instalarlo, formar a los voluntarios que quieran formarse, certificar a estos voluntarios y contribuir a que haya un número de personas entrenadas capaces de hacer frente a una parada cardíaca y proporcionar una reanimación básica lo más precoz y pronto posible. Tenemos numerosa cartelería, numerosa información audiovisual que explica qué es una parada cardíaca, cuándo puede ocurrir, cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, qué hay que hacer en la reanimación cardiopulmonar de forma muy gráfica y muy visual, explicar la cadena de supervivencia y los pasos que uno tiene que dar para reconocer y actuar ante una parada cardíaca, numerosos materiales informativos de cómo actuar, de cuál es como decía, esta cadena de supervivencia, cartelería divulgativa, vídeos divulgativos, hablar sobre la muerte súbita, qué sucede cuando aparece, cuáles son las causas y las medidas para prevenir la muerte súbita. Es decir, la cantidad de información que se puede proporcionar es enorme y la tenemos a su disposición. ¿Y por qué adherirse a este tipo de programas? Pues algo tan básico como que esto posibilita incrementar las posibilidades de salvar la vida de personas que podrían ser víctimas de un paro cardíaco y que constituye pues, un elemento adicional de la política de prevención, pues tanto en empresas de riesgos laborales como en la sociedad civil, en la calle y en los ayuntamientos. Y en las empresas pues entra dentro del ámbito de la responsabilidad social, pues porque tiene su impacto en la sociedad y todo lo que contribuye a, como digo, hacer una reanimación precoz y una disponibilidad de desfibriladores automáticos para hacer la desfibrilación, pues es lo que contribuye a aumentar la supervivencia. Y en este sentido, hace unos años la Fundación se planteó pues, crear una aplicación que se llama Ariadna,
y que consiste en localizar cuando se activa dónde está ubicado, porque lo geolocaliza, el desfibrilador automático más cercano y incluso el voluntario más cercano, y le avisa. Y además estamos en una fase en la que hemos conectado ya esta aplicación que avisa automáticamente a los sistemas de emergencia. Está implantada ya aquí en Galicia y está en fase de implantación en otras 2 comunidades, y estamos avanzando en esto para que haya una conexión automática entre la aplicación y el momento en que se detecta la parada, el momento en que se reinicia una activación de un voluntario o la geolocalización del desfibrilador más cercano, y la llamada a los servicios de emergencia para que acudan para seguir con las reanimaciones avanzadas. De forma que la base de esto sería el fácil acceso a los desfibriladores externos, promover actuación ciudadana precoz y hacer una reanimación avanzada rápida. Se han dado numerosos premios, se han conseguido ya registrar numerosísimos desfibriladores automáticos, más de casi 30.000 en este momento. Hay decenas de miles de usuarios registrados. Contamos con un acuerdo con la Cruz Roja, que tiene más de 70.000 voluntarios, y animamos a que se sume mucha más gente a esto. Esto conlleva acuerdos con ayuntamientos, como se han hecho con numerosos ayuntamientos de toda España, para hacer esos entornos cardioseguros, dotándolos de desfibriladores automáticos que pueden estar ubicados en la calle, en estos tótems que ustedes pueden ver, con toda la señalética a disposición de cualquiera que lo necesite. Y esa preocupación que a veces se nos traslada, de, bueno, esto se vandaliza. Pues no, realmente no. Es decir, no. La gente asume que esto es útil para salvar una vida y no tocan estos sistemas. Y desde luego pues se han hecho en numerosos municipios. Y yo aquí insistiría en una cosa: quizás las grandes ciudades son las más dotadas y las más protegidas porque tienen los servicios de emergencia más cercanos, pero quizás esto, la mayor utilidad, no solo está en las grandes ciudades, sino en aquellos municipios que son más pequeños y donde tardan más en llegar los sistemas de emergencia. De forma que dotar de estas herramientas, formar a la policía municipal, formar a ciudadanos en una reanimación básica, tiene tanto más trascendencia en municipios pequeños, creo yo, que en grandes municipios. Mis mensajes finales los voy a acabar recordándoles una historia de cuál es la primera descripción de una muerte súbita, que la hizo Jean Froissart en la Francia medieval, con ocasión. Este fue un cronista de la, como digo, de la Francia medieval, y que hizo unas crónicas muy, muy interesantes. Una de ellas fue la crónica de la muerte del conde Gastón de Foix, que probablemente es la primera descripción de una muerte súbita, probablemente debido a un vasoespasmo coronario y a un infarto. Decía, dice, la mañana del día en que murió el conde había estado cazando un oso. Dice, el tiempo era excesivamente tórrido aún para el mes de agosto. Dice, por la tarde en la posada pidió agua para lavarse las manos, pero en cuanto sumergió los dedos en el agua fría, cambió de color al sentir una opresión en el corazón y, fallándole las piernas, cayó sentado exclamando: soy hombre muerto, que Dios se apiade de mí. Después ya no dijo más, y aunque no murió inmediatamente, sufría un gran dolor, probablemente estaba haciendo un infarto de miocardio, y murió en menos de una hora expirando en silencio. Bien, la muerte súbita es la manifestación inicial de muchas cardiopatías. Solo una reanimación y desfibrilación precoz pueden aumentar la tasa de supervivencia. La Fundación, en base a esto, ha elaborado una estrategia de formación y dotación de elementos que ayudan a conseguir que se atienda precozmente una parada cardíaca extrahospitalaria, pues el programa PACS, y es una responsabilidad, yo creo, personal, institucional y de cualquier organización estar preparados para atender una parada cardíaca extrahospitalaria y hacer que la supervivencia, como les comentaba, pues suba del 8 al menos al 30%. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Yo no sé si podemos hacer una mirada a ver si en el chat no tenemos ninguna pregunta más allá de si las ponencias, las PPT se pueden repartir, o sea, se pueden
facilitar a los asistentes. Para eso, tanto el doctor como la doctora nos tienen que dar el permiso para hacerlo. Una vez que nos den el permiso, Por supuesto que sí. muchísimas gracias, no hay ningún No problema. sé si merece la pena ahora hablar de la demostración práctica y luego iniciar el coloquio todo global, quizás, por Perfecto, pues facilitar. perfecto, pues nada, una vez que entendemos que, bueno, pues nos han hecho una explicación el doctor y la doctora de qué es una ciudad cardioprotegida y los beneficios, ¿no?, de poder adherirse o de adherirse a un programa de áreas cardioseguras, vamos a ir con una exposición, una demostración práctica del uso del desfibrilador externo automático, el DEA, a cargo de Inmaculada Rivas Castillo, que es responsable de Healthcare Almas Industries. Inmaculada, por favor, cuando pueda. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a intentar hacer la demostración efectivamente muy práctica y igual después en el coloquio, como comentaba el doctor Íñiguez, podemos comentar pues, dudas que puedan surgir sobre los servicios de cardioprotección para tener nuestra ciudad cardiosegura. El uso de los desfibriladores es muy sencillo. Como hablaban también tanto la doctora Bravo como el doctor Íñiguez, los desfibriladores son de equipos externos, no dejan de ser productos sanitarios, evidentemente, pero son equipos externos para entorno no sanitario. Hacer una matización sobre los equipos automáticos. DEA son equipos automatizados. Esa definición como automatizado incluye automáticos y semiautomáticos y la recomendación del CEP y del Plan Nacional de RCP siempre es utilizar equipos semiautomáticos. La idea es muy sencilla y lo vamos a ver en la propia demostración. Este equipo es semiautomático. Al final pensar que los desfibriladores, nosotros somos personal no sanitario, no sabemos qué le ocurre a la persona y lo que nos vamos a encontrar es una persona desmayada, que vemos que no responde a estímulos, con lo cual determinaremos que está inconsciente, tendremos que hacer maniobras para determinar si respira o no y si tenemos dudas, automáticamente pensaremos que no respira. Persona inconsciente que no respira necesita un masaje cardíaco, porque lo que le está pasando es que al final el corazón está latiendo de forma caótica y el oxígeno que circula a través de la sangre no está llegando correctamente al cerebro, con lo cual vamos a iniciar esas maniobras de RCP. Evidentemente, si tenemos un desfibrilador cerca que deberá de estar señalizado, vamos a solicitar que nos acerquen el desfibrilador siempre, antes de cualquier cosa, que para eso están, ¿vale? La diferencia entre semiautomático y automático es un botón de descarga, que en principio puede parecer algo como muy... que nos puede provocar cierto respeto utilizarlo porque a ver si le vamos a hacer daño a la persona que tenemos enfrente nuestra, pero hay que pensar que esa persona está inconsciente y no respira, y una persona que no respira no tiene muchos minutos de poder sobrevivir. Con lo cual, tenemos que pensar que esa persona necesita ayuda urgente y cualquier cosa que hagamos va a ser positiva siempre. Cuando nosotros traigamos el desfibrilador y coloquemos los electrodos, que ahora lo vamos a hacer, os lo estoy explicando previo porque los equipos nos hablan y nos dicen lo que tenemos que hacer paso por paso. Para que no me interrumpa, yo os lo cuento la secuencia era y ahora vemos la demostración práctica. ¿Qué es lo que hace el desfibrilador? Yo le voy a colocar unos electrodos. En los electrodos viene el dibujo claramente de dónde pongo el electrodo de la parte de arriba a la derecha y dónde pongo el electrodo de la parte izquierda por debajo del pecho. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo? Nos va a decir que no toquemos al paciente que está analizando. Va a realizar un ECG, un electrocardiograma. Como las paradas que son susceptibles de ser desfibrilables y que podemos revertir esa situación de esa persona, que es la parte positiva que comentaban los doctores, de ese número tan de paradas cardiorrespiratorias, pero que muchas de ellas pueden ser revertidas con masaje cardíaco y con desfibriladores externos. Lo que hace el equipo es adquirir el ECG del paciente y comparar si ese ECG es desfibrilable, con lo cual es el desfibrilador el que me va a decir si la descarga está aconsejada o no. Si está aconsejada, encenderá un botón, que por eso es semiautomático,
que empezará a parpadear y nos dirá pulse el botón parpadeante o pulse el botón iluminado. Cada fabricante tiene su manera, pero nos van a decir que tenemos que pulsar ese botón. Cuando nosotros pulsemos, emitirá la descarga. Si yo no lo pulso, no hace nada. Si el equipo me dice que la descarga no está aconsejada, aunque yo pulse ese botón, la descarga no se produce, con lo cual el equipo es 100% seguro. ¿Por qué es mejor que sea semiautomático? Porque yo voy a determinar como rescatador que nadie está tocando al paciente previamente a que yo pulse el botón de descarga, para que toda esa energía vaya directa al corazón del paciente, que es quien lo necesita. Y no haya nadie tocándole, que nos llevemos una descarga que no nos va a servir de nada a nosotros y le vamos a quitar potencia a ese corazón que sí lo necesita. También es cierto que es algo que preocupa mucho. ¿Qué pasa si yo recibo, si estoy tocando a la persona? Pues no va a pasar nada, que pues igual que cuando voy a la fotocopiadora me voy a llevar un calambrazo importante, pero lo peor que pasa con eso es que el corazón que lo necesita no recibe la energía suficiente. Con lo cual, yo hago lo que me dice el desfibrilador: colocar electrodos, no tocar al paciente, analizo, descarga o no descarga, pulsa botón, no lo pulses, inicia RCP. Y me va a ayudar a indicarme cómo tengo que realizar ese RCP. Realizaré la secuencia durante 2 minutos haciendo RCP, volveré, pararé, me lo dirá el equipo que pare para que vuelva a analizar y me diga si necesita otra descarga o no, así hasta que lleguen los servicios de emergencia o la persona se recupere, ¿vale? Una vez que se recupere, lo siguiente que haré será posición lateral de seguridad, una persona que está inconsciente o no, pero que ya determinamos que está respirando, ¿vale? Si os parece, pongo el equipo en marcha, ya me callo yo para que lo podáis oír bien y hacemos lo que el equipo nos diga, ¿de acuerdo? Tenemos una persona inconsciente y que no respira, ¿vale? Inconsciente, ¿cómo lo determino? Pues le provoco estímulos para ver si me responde. No me responde, está inconsciente. ¿Cómo determino si respira o no? Pues en la posición ver, oír y sentir, yo me coloco de esta manera, veo si el tórax del paciente levanta o no, noto la respiración a través de la nariz y de la boca, determino que no está respirando. Si tengo dudas, determino que no está respirando. Abrir vía aérea. No sé si esto se ve bien porque no veis la cabeza. Abrir vía aérea, levanto un poquito el mentón para facilitar la entrada de aire y empiezo con el masaje cardíaco mientras mi compañero me trae un desfibrilador, ¿vale? Ese masaje cardíaco lo voy a hacer con el talón de la mano, una mano encima de la otra en el centro del pecho, y empezaré a hacer compresiones de unos 5 centímetros de profundidad en un ritmo, ¿vale? Que estáis viendo en un ritmo que será pues 1001, 1002, aquí hay debate de canciones, de los Bee Gees, ¿vale? Tengo que hacer 30 compresiones, 2 insuflaciones o entre 100 y 120 compresiones por minuto, ¿de acuerdo? Cuando venga el desfibrilador, tan sencillo como abrirlo, y aquí ya me voy a ir callando y voy a ir haciendo lo que me dice. Coloque los parches como se muestra en la silueta de los parches. Voy a enseñarlos por aquí. Retire la ropa del paciente. ¿Vale? Coloque los parches como se muestra en la silueta de los parches. Coloco el parche como me indica, este aquí arriba. Retire la ropa del paciente. Coloque los parches como se muestra en la silueta de los parches. No toque al paciente. Analizando ritmo cardíaco. ¿Vale? Descarga recomendada. ¿Vale? Lo voy a levantar. Pulse botón descarga parpadeante. ¿Vale? Pulse botón descarga parpadeante. Descarga administrada. Inicie RCP de inmediato. Siga el metrónomo y haga 30 compresiones y 2 respiraciones. Haga 2 respiraciones de rescate. Me pide parar para las insuflaciones. Si tengo mascarilla antirretorno las hago, y si sé hacerlas, si no, continúo con el masaje. Compresiones.
Lo voy a parar un segundo. Pensar que este equipo es de entrenamiento. Yo no funciono con un mando en un equipo normal. Quiero que veáis la posibilidad de que me diga que la descarga no está aconsejada, ¿vale? No toque al paciente. Analizando ritmo cardíaco. Descarga no recomendada. ¿Vale? Inicie RCP. No recomendada. Siga el metrónomo y haga No 30 hay compresiones pulsar y botón dos y me dice que respiraciones. inicie RCP, aunque yo apriete aquí, esto no hace nada, ¿vale? En un equipo normal no hay mando, como os comentaba. El proceso va a ser esto que habéis escuchado. Analizo, descarga aconsejada o no. Si está aconsejada, pulso botón. Si no está aconsejada, inicio RCP. Tras pulsar el botón y emitir la descarga, voy a iniciar RCP igualmente. Haré esta secuencia durante 2 minutos. Cuando termine, volveré a analizar, me pedirá que me separe y otra vez lo mismo, ¿vale? Con lo cual, utilizar los desfibriladores es muy sencillo. Es cierto que tenemos que tener, y es muy importante, tener formación homologada en RCP y soporte vital básico y el manejo de los equipos, porque en las formaciones explica mucho más que esto que acabamos de ver y saber por qué tenemos que hacer esto, etcétera. Pero bueno, como comentaban los doctores, lo más importante es que no nos dediquemos solo a comprar desfibriladores, sino que tengamos un servicio de cardioprotección que evidentemente incluya el equipo, que luego por cada comunidad autónoma hay una normativa diferente, hay dotaciones mínimas diferentes, a veces tengo que tener electrodos adicionales, baterías adicionales. Súper importante la conexión de los desfibriladores. Cada vez más se solicita que los equipos tengan dispositivos de comunicación que automáticamente llamen a los servicios de emergencia 112 061 y que yo tenga detrás personal preparado para poder mantener los equipos, asegurarme que están en condiciones óptimas de uso en todo caso. Y efectivamente, vandalismos hay muy pocos, pero si encima esos equipos están conectados, aunque yo tenga un tótem en la calle no vigilado, enseguida nos vamos a enterar en tiempo real de cuando se está usando un desfibrilador, con lo cual es mucho más sencillo, además están geolocalizados, poder encontrarlo en caso de que alguien se lo quisiera llevar. Y es muy importante que tengamos también a esas personas formadas detrás y que vayamos haciendo los reciclajes cuando toque y nos aseguremos de tener personal preparado, a pesar de que, como habéis podido comprobar, aunque no tengamos la formación, si yo me encuentro con una situación así, voy a ir a por el desfibrilador igualmente porque es muy sencillo de utilizar y solamente tengo que seguir los pasos que me está indicando. ¿Vale? Pues ya está, dejamos vía libre a las preguntas. Muchísimas Pues gracias, Inmaculada. Si os parece, tienes ahí, María, las preguntas en el chat. Si quieres, ves tú conduciéndolo y Sí, vamos respondiendo vamos viendo. nosotros. Perfecto, pues tenemos tanto Ciudades Saludables y Sostenibles del Río Lobos como el Ayuntamiento de Colmenar Viejo nos hacen la misma pregunta, es decir, ¿qué requisitos, qué exigencias, qué se necesita para considerar una ciudad como cardioprotegida? Bueno, pues contesto yo a esa pregunta y las de Ciudad Cardiosaludable las contestará la doctora Bravo. Para cumplir los criterios, estos son criterios de la Fundación Española del Corazón, hay que decirlo, no son criterios de cualquier otra organización. En este sentido, pues lo más importante es, primero, comprometerse a que sea así, a lo que se ha dicho, es decir, si tiene un compromiso firme y escrito para promover y adoptar políticas que posibiliten conseguir estos objetivos, y esto es un acuerdo marco que se hace con la Fundación Española del Corazón para ayudarles a conseguir estos fines y para que cumplan los siguientes objetivos. Hay unos pasos obligatorios, que es el de disponer de desfibriladores automáticos como decía, en una distancia inferior a 3 minutos de una eventual parada o uno por cada 1000 habitantes.
Esto no quiere decir que en una ciudad que tiene 10.000 habitantes tenga que tener comprar 10 desfibriladores en una primera atacada. Se puede hacer un plan de comprar o de implementar a lo largo de los próximos 2 o 3 años pues, el número de desfibriladores que puedan de acuerdo a los presupuestos. Pero la cifra está orientada a hacer factible que no se demore una desfibrilación y que tenga una accesibilidad fácil. El segundo punto es que haya una señalización precisa de dónde están ubicados los DEAs, disposición de cartelería explicativa, que eso lo suministramos nosotros, sobre todo la información que les he proporcionado, y sería ideal disponer de personal con formación que incluye ciudadanos, pues son ciudadanos clave como la policía local, los bomberos, los conductores de autobuses, de taxis, las farmacias y población general, sea pues comerciantes, sean personas, asociaciones de vecinos, es decir, todo lo que se considere sociedad civil. Es cuarto requisito, mantener y verificar periódicamente esas instalaciones para no solo decir tengo un DESA, sino que está en buen funcionamiento y que esto esté en espacios accesibles inclusive a personas con movilidad reducida y con accesos para los servicios de emergencia. No se trata, como decía, de meterlos en un armario de una dependencia cualquiera, sino de ponerlos en la calle a disposición de cuando se necesite, disponer de los protocolos específicos de atención y evacuación, quizá disponer de algún botiquín de fármacos de primeros auxilios, pero esto no es necesario. Sí es importante hacer algún simulacro y sistemas de interrogación, y también como paso muy conveniente es incorporarse a lo que es la implantación y el uso de la app de Ariadna para geolocalizar y inventariar los desfibriladores que se poseen y su ubicación, y en todo caso sumarse como voluntario. El hecho de que se sumen como voluntario no quiere decir que se le vaya a llamar a la gente y que tenga que acudir obligatoriamente. Es decir, uno puede ser voluntario, recibir un aviso, se está produciendo una parada en la calle tal, número tal, oye, pues nadie le obliga a ir y no pasa nada por no ir. Es decir, si esto es un tema de voluntariado, es un tema de colaboración y no de responsabilidad legal en modo alguno. Esas son en esencia las condiciones, y de la misma manera que la doctora Bravo tenía una serie de tablas en las que el programa implica el compromiso de desarrollar al menos pues, 2 iniciativas iniciales y una por año en cada uno de los ámbitos señalados. También en el ámbito de cardioprotección tenemos esas tablas realizadas que implican el compromiso y el asumir pues, una serie de obligaciones a lo largo del periodo de tiempo que se haya pactado de desarrollar el programa, y que aquellos ayuntamientos que se quieran comprometer, pues en el acuerdo marco se implementa, se proporciona esta información y se da toda la información necesaria para que esto se haga factible, para que se haga factible la consecución de esos objetivos. Estás muteada. Ya, gracias. Entiendo que queda respondida la pregunta o queréis más aclaración. Quizás aclaración cardioprotegida, cardiosaludable. Por mi parte, en principio, con respecto a lo cardiosaludable, muy en la línea de lo que acaba de comentar el doctor Íñiguez, y en el documento este, para que se contemple como cardiosaludable, tal y como comentaba en la presentación, se requeriría que digamos que de cada apartado existen pues una serie de actividades, pues más o menos dentro de tabaquismo había como unas 12, 14 actividades a implementar, de las cuales cada ayuntamiento o cada espacio puede elegir entre 2 de esas 12 o 14 actividades posibles, pues las que vean más factibles o más accesibles o en las que ellos se sientan más cómodos. Lo mismo con respecto a las actividades, a las acciones del ámbito de ejercicio físico, pues que hay como alrededor de 8, pues también pueden elegir las 2. Pues por ejemplo, si un ayuntamiento ya tiene parques biosaludables o de calistenia que no le está dando
una gran actividad, pues sí que se puede hacer una acción a lo mejor en esa línea, pues para poder aprovechar el recurso que ya se tiene, ¿no? Y lo mismo, pues en el ámbito de la alimentación, pues serían, pues de esas 6 acciones, pues implementar 2. Esto el primer año, digamos, el hacer 2 acciones de cada uno de esos 3 ámbitos. Es decir, que como mínimo tendrían que implementar 6 actividades, 2, 2 y 2. Y luego en los años venideros, pues tendrían que hacer una más de cada ámbito para poder continuar, digamos, con la acreditación o con el reconocimiento FEC de ser una ciudad cardiosaludable. No Muchísimas sé si ha gracias. quedado claro. Pues, doctora, vamos a continuar porque Riologos nos sigue preguntando si es necesario tener un mínimo de población. Precisamente no es así, porque nos dicen somos un pueblo de 1.100 habitantes. Ni es necesario, entendemos, ahora nos responden los doctores, ni para ser una ciudad cardiosaludable ni para ser una ciudad cardioprotegida. No, Doctora. no hay ningún mínimo de población. Lo que hay es un mínimo de ratio, como decía, de dotación de desfibriladores para contar, pues, digamos, una fácil accesibilidad. Pero el ratio que se calcula, que las sociedades científicas calculan útil, es 1 por cada 1.000 habitantes o una accesibilidad en menos de 3 minutos. Pero obviamente, si hay un pueblo de 500 habitantes, ¿cómo vamos a decir que no se puede implementar? Bueno, faltaría más. O sea, no hay un mínimo para la cardioprotección, para la digamos, salubridad, todavía menos, porque esto es una acción individual de cada persona. Ojalá se sumasen desde el primer edil de un ayuntamiento, de un concello, hasta el 100% de la población. Muchísimas gracias. También nos preguntan desde Paterna del Río, entiendo, de dónde pueden obtener información sobre los requisitos para ser una ciudad cardiosaludable. Perdóname, disculpa porque tenía en silencio para no te estaba escuchando. Discúlpame, Eva. Disculpa, nos preguntan desde Paterna del Río dónde pueden obtener ellos información para conocer qué requisitos necesitan para ser una ciudad cardiosaludable. Es un documento en la Fundación Española del Corazón, bueno, pues a través de Cristina, el doctor Andrés Iñiguez seguramente y Cristina mismo os hará llegar, pues donde podrían conseguir obtener ese documento, donde tiene reseñadas cada una de esas acciones de manera detallada. Perfecto, muchísimas gracias. También una cuestión respecto a la aplicación Ariadna. Nos preguntan que si las personas que aparecen como los técnicos, ¿no? Las personas formadas en RCP, para incluirse para incluirse en la aplicación Ariadna, ¿tienen que dar su consentimiento de protección de datos? Tienen que dar su consentimiento. Nadie se incluye, obviamente, sin tener en cuenta la voluntad del que se incluye, lógicamente. Pero como decía antes, esto no tiene ninguna implicación legal, sino simplemente el saber que es un voluntario que está incluido en la aplicación, nada más. Muchísimas gracias. Y perdón, que era Paterna, no Paterna del Río. Porque ellos, sé que Paterna del Río tiene una actuación en ciudades saludables bastante interesante, por eso me he ido, perdón. ¿Alguna cuestión más? Creo que desde Getafe nos pedían que si se podía ver mejor la DEA, el muñeco. No sé si Fernando, ¿quieres verlo? Inma te lo muestra. Nada. Antes lo he movido un poquito, que lo he leído. Yo creo que desde Vale. se ve un poco mejor, pero si quieren que lo acerque o verlo desde más cerca, Que sin nos problema. indiquen. Perfecto. Y ya nos hacen una pregunta desde el Ayuntamiento de Mazarrón. ¿La cantidad necesaria de desfibriladores por habitantes habría que hacer creo que lo ha respondido el doctor, pero si no le importa, nos preguntan si es necesario hacer la adquisición toda de golpe, por así decir. ¿Tenemos que adquirir todos los desfibriladores por habitante?
Sí, lo he comentado antes. De hecho, nosotros somos conscientes de las limitaciones presupuestarias de todos los ayuntamientos y todos los organismos oficiales. Y lo que nosotros estamos haciendo es pues adaptarnos a lo que son las posibilidades. De forma que lo que hemos hecho en algunos casos es decir, oye, mira, si se tiene presupuesto para un desfibrilador, pues se pone un desfibrilador por año. Si se tiene para 5, pues 5 por año. Es decir, lo importante es el compromiso de establecer un área cardioprotegida que puedes ir ampliando progresivamente y hasta que consideres que todo el municipio puede estar cardioprotegido. Pero en modo alguno hay que hacer la adquisición de todas las dotaciones recomendadas de uno por cada 1000 habitantes, por ejemplo, de una atacada. Es decir, no, cada uno tiene que adaptarse a los recursos que tiene y en ese sentido pues la fundación se adapta obviamente a las posibilidades de cada entorno. Me gustaría hacer una pregunta, si es posible. No sé si es posible hacer una pregunta desde el Ayuntamiento de Astrada. Las estamos haciendo a Claro. través del chat, pero bueno, ya que está, no hay problema. Es que es un poquito más rápida. Es que no he podido estar en toda la presentación y a lo mejor pregunto algo que ya se ha dicho, ¿no? Nosotros estamos con el tema de la instalación de desfibriladores. Somos un ayuntamiento de 20.000 habitantes, eminentemente rural. La parte urbana. Uy, se ha perdido. ¿Hola? No te Sandra, oímos. no sé si la ha muteado mi compañera. Sandra, por favor, aunque hemos dejado esta excepción de que se pueda hablar porque la persona se ha incorporado un poquito tarde, si le puedes desbloquear, por favor, el micrófono para que termine la pregunta. Pues si no le importa, por favor, le puede escribir la pregunta por el chat, si no le importa. Y mientras, pues voy dando respuesta a Fernando Borrell del ejemplo de Alcalá de Henares. Vale, me comenta mi compañera que no le deja darle permiso. Entonces, por favor, si no le importa, puede poner la pregunta por el chat y le respondemos. De Alcalá En de cuanto a la Henares, pregunta de Alcalá de Henares, nosotros no damos la información de cada ayuntamiento. Es decir, nosotros podemos dar la información del proyecto desde la Fundación Española del Corazón, pero debe ser cada municipio el que proporcione la información suya. en este sentido, quizás podéis contactar, Getafe, Fernando Borrell, podéis contactar directamente con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, quizás entre compañeros, sabiendo que, bueno, pues que les han conocido a través de esta jornada, pues quizás pueden realizar un intercambio de información así. Isabel, estamos esperando su pregunta y ya desde el Ayuntamiento de Burgos. Vale, pues doctor, si le parece, dar respuesta al Sí, Ayuntamiento de Burgos. sí, vamos. Por supuesto que se pueden incluir dentro del inventario de esas registrados. Habría que verlos, habría que asegurarse de la funcionalidad, de que están operativos, incluso si son geolocalizables o no, porque es verdad que los nuevos desfibriladores tienen todo geolocalización, pero hay modelos antiguos que no tienen elementos de geolocalización. Entonces, habría que ver las instalaciones, habría que examinar esos DESA y si están en correcto funcionamiento, por supuesto que se pueden inventariar e incluir dentro de lo que es el registro de DESA geolocalizables. Perfecto. También nos pregunta, ya tenemos la pregunta de Isabel. Nos pregunta, doctor, si la aplicación Ariadna es solamente un registro de DEA o también ofrece la posibilidad de localizar a las personas que tienen formación en RCP en caso cercano al incidente. Sí, la aplicación geolocaliza tanto el desfibrilador automático más cercano como el voluntario más cercano, lo cual, insisto, no quiere decir que al activarse acuda ese voluntario a hacer la reanimación. Simplemente da un aviso para que, si es factible, pues acuda. Pero imagínense que está uno pues haciendo su trabajo y no es factible dejar su trabajo.
no pasa nada. Es decir, lo importante de esto es que geolocalice sobre todo el desfibrilador y que quien es testigo de esa parada sea el que primero inicie unas maniobras básicas de reanimación. De ahí la trascendencia de formar y de que cualquier ciudadano pudiera tener formación en hacer una reanimación básica. Fíjese que, por ejemplo, hay países en los que para sacarse el carnet de conducir exigen un curso de reanimación básica. Ojalá aquí en España, para sacarse el carnet de conducir, exigiesen también la realización de un curso de reanimación básica, con lo cual pues, aumentaríamos el número de personas capaces de hacer una reanimación, pues eso, a todos los ciudadanos. En cuanto a la pregunta que dicen de si un DEA por cada 1000 habitantes, si cuentan todos los instalados en el ayuntamiento, también los de organizaciones privadas, cuentan todos. Lo importante es que haya uno por cada 1000 habitantes. Hombre, lo que no es lógico, no sería lógico, es tener todos los desfibriladores en la plaza del pueblo y no distribuirlos para que la accesibilidad sea en menos de 3 minutos. Pero para nosotros da igual que sea del ayuntamiento que sea de Caja Segovia. Nos da igual. Y que en cuanto a quién da la certificación de calidad de ciudad, pues es la Fundación Española del Corazón, en nuestro caso. Es decir, me parece que hay también una certificación por parte de la Federación de Municipios Saludables, o algo, pero no estoy seguro de esto, pero desde luego la nuestra la damos nosotros. Acceso a la información, bueno, pues ponerse en contacto con el personal de la fundación. Si quieres, lo que hacemos es proporcionaros, estamos haciendo una cosa que no hemos hecho hasta ahora y que nos ha parecido básica. Quizás lo deberíamos haber explicado al inicio. Y es que todas las personas que participan en un tipo de jornada como esta por teleconferencia asumen automáticamente que nosotros podemos acceder a sus datos, es decir, de correo electrónico o de teléfono, y ellos al nuestro para proporcionar esta información. Por nuestra parte, tendremos a vuestra disposición los teléfonos y el contacto de dos personas fundamentalmente que trabajan en este ámbito en la Fundación, que es Cristina y Arantxa. Te proporcionaremos a ti la información para que se la haga llegar a la persona de cualquier ayuntamiento que nos la pide, Eva, y que nosotros que se pongan en contacto con nosotros, encantados de poderles ayudar y facilitarles toda la información. De forma que cualquier contacto, por favor, pedírselo a través de Eva, que tendrá los contactos de las personas de la Fundación Española del Corazón. Perfecto, Y doctor. por favor, autorizar el que nosotros nos pongamos en contacto con todos vosotros, porque si no hay comunicación, difícilmente podemos avanzar en esto. Nos preguntan también si tiene algún tipo de coste la acreditación, doctor. Sí, tiene un coste mínimo operativo. Es decir, la Fundación Española del Corazón es una organización sin ánimo de lucro y no gana dinero con esto. Es decir, hay que pagar los costes operativos, pero que son mínimos. Ese no es el principal problema de esto. El principal problema es la actitud de querer avanzar en esto. Perfecto. Y también Voltaña, que es un municipio de la provincia de Huesca con algo más de 1000 habitantes, nos retoma otra vez la pregunta de qué podemos hacer para convertirnos en un pueblo cardiosaludable. De todas maneras, yo creo que aquí, doctora, si os parece, creo que es diferente. O sea, tenemos que hacer la diferencia entre cardiosaludable y cardioprotegido. Son dos cosas, son dos conceptos distintos, pero que van de la mano el uno del otro. Entonces, Cardiosaludable sería, digamos, el ámbito, no sé si a lo mejor no ha podido estar en las dos presentaciones. En la parte de cardiosaludable atañe más bien a cambios en el estilo de vida, fomentando pues esos tres ámbitos. Por una parte, el ámbito de el cese tabáquico, en el caso de que se produzca, o mantener ambientes sin humo, y todas las implementaciones de actividades van dirigidas a ese punto. El segundo, en cardiosaludable, sería el estilo de vida respecto al ejercicio físico y también todas las actividades
y acciones van dirigidas a ese punto. Y el tercer punto sería en la alimentación, que básicamente fomenta la alimentación mediterránea. Entonces, todo lo que es lo cardiosaludable hace alusión a esos tres grandes ámbitos, que es un fomento de estilo de vida cardiosaludable, mientras que, digamos, la otra pata, compatibles sino complementarios y ambos necesarios. La otra del cardio protegido sería aquellos municipios que están bien dotados en cuanto a hacer una buena atención a la parada cardiorrespiratoria, por cuanto, uno, tienen una buena dotación de rescatadores bien formados y dos, tienen una dotación adecuada en cuanto a ratios adecuados de es decir, en este caso, equipos de DESA que están bien revisados, optimizados, actualizados y que pueden hacer ese análisis y esa descarga óptima en caso necesario. O sea, son dos conceptos: uno, cardiosaludable para fomentar estilos de vida saludables por parte de las personas, y dos, cardioprotegido para atender a la parada cardíaca lo antes posible y fomentar la supervivencia sin secuelas. Muchísimas gracias. Insisten, doctores, con el tema del pago de tasa para pertenecer a una comunidad, a una ciudad que sería cardioprotegida. Si no le importa, doctor, volverlo a explicar muy rápido y ya vamos, si quieren, cerrando las preguntas. Sí, no, lo digo. Es que no puedo decir una cantidad porque es que no la sé ahora mismo, pero le puedo asegurar que es mínima y que solo cubre los costes operativos. No digo que es un problema de usted me tiene que pagar 20.000 euros, no, ni mucho menos. O sea, es simplemente cubrir los costes operativos y nada más. Pero esa información se la podemos dar a través de las personas de la Fundación Española del Corazón. No hay ningún problema, vamos. Y en cuanto a si le gustaría saber, dicen aquí, qué pasos para convertirnos en un pueblo cardiosaludable. Pues muy claro, lo ha dicho la doctora Bravo. Primero, firmar un compromiso de que quieren meterse en esa dinámica, y tenemos un acuerdo marco de colaboración en la FEP. Se oye mal. ¿Me oyes? ¿Me oís? Quizás, doctora, si se mutea. ¿Está mutada, Marisol? ¿Yo? Sí. Ah. Tapa tu micrófono. Sí, decía que los costes son mínimos, es decir, son costes operativos que se proporcionarán a través del contacto de la Fundación Española del Corazón. Y segundo, los pasos a dar pues son, uno, firmar el compromiso, el acuerdo marco con la Fundación para desarrollarse como área cardiosaludable y área cardioprotegida, o ambas, y os proporcionamos toda la documentación y todos los pasos a hacer para conseguir esto sobre la base de realizar, o sea, de conseguir una serie de objetivos por año en el periodo de tiempo que se establezca. Y esto hay que ser razonable, es decir, no se puede hacer una política de máximos porque sabemos lo que supone, sino de implantar un plan pues que sea progresivo, es decir, oye, pues este año vamos a crear un huerto, digamos, cardiosaludable, vamos a proporcionar información sobre lo que es una alimentación saludable o cualquier vídeo. Es decir, la Fundación tiene numerosa información, tanto en dípticos, en audiovisuales, en vídeos, para dar toda esta formación y plantearse qué objetivos conseguir cada año durante el tiempo que se considere. De que todo esto de verdad lo podemos hacer y lo podemos tramitar pues a través de la operativa que tenemos establecida en la Fundación Española del Corazón. Perfecto. Pues si les parece, vamos a ir cerrando. Pero antes de nada, lo primero, Cristina, que le ha mencionado el doctor, nos ha dejado su contacto en el chat para que si lo desean así, pues se puedan poner en contacto con ellos directamente. De otro lado, no hay ningún problema porque ustedes escriban a Ciudades Saludables preguntando y nosotros les derivamos, no hay ningún problema. Si nos dan sus datos, pues ya les damos sus datos, o sea, nosotros les ponemos en contacto. Y nada, ya pues de cierre, agradecerles a todos y a todas la participación, a los ponentes, a los asistentes, el trabajo que hay detrás de todo esto, de todo el trabajo que encierra poner en marcha todo este tipo de actividades.
y y agradecer, por supuesto, a la Fundación Española del Corazón esta colaboración que tiene con la Red Española de Ciudades Saludables. Si les parece bien, ya que los doctores nos han dado el permiso para poder pasarles las transparencias, las ponencias, no hay las transparencias, los PPTs, no hay ningún problema. Y si les parece, pues nos despedimos hasta la siguiente.